Bendiciones, amigos, hermanos y ministros. Hablamos sobre cómo desarrollar una relación profunda con Dios para escuchar su voz. Hoy hablaremos sobre cómo Dios transforma tu vida cuando aprendes a escuchar y a obedecer su voz. Escuchar la voz de Dios no es solo un ejercicio espiritual, no solamente es eso, sino que también es un principio de transformación que puede cambiar completamente tu vida. Cuando nosotros aprendemos a escuchar y a reconocer la voz de Dios y obedecerla, su intención a través de esta forma es donde se comienza a tener en cuenta o es cuando se comienza a alinearse con los propósitos de Dios. Pero ¿cómo exactamente Dios transforma tu vida cuando aprendes a escuchar su voz? En este estudio vamos a descubrir algunas áreas en las que la voz de Dios impacta y de cómo su dirección puede llevarnos a una vida de bendición, propósito y victoria. ¿Cómo exactamente Dios transforma la vida cuando aprendemos a escucharlo? ¿Cómo es esa transformación? Bueno, esa voz nos va a llevar a su dirección y entender que nos lleva a una dirección clara en tu vida, en nuestra vida. Uno de los mayores impactos o uno de los mayores de las mayores bendiciones de aprender a escuchar la voz de Dios es que su voz nos guía en cada decisión que se tome. Un ejemplo es cuando Dios dirigió a Abraham paso a paso. Dice que cuando Dios llamó a Abraham, no le mostró de inmediato el lugar a donde iba a ir. No, solo le dijo que saliera de su tierra y dejara su parentela y que él le iba a mostrar dónde iba a ir. Él era quien lo iba a guiar. Lo vemos registrado ahí en Génesis capítulo 12, el versículo 1, cuando dice: el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y dice, y de las cosas y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Aquí hay una lección de vida, una lección para aprender, y que esta lección es que Dios no siempre nos va a mostrar de inmediato todo lo que vamos a hacer. Pero cuando nosotros aprendemos a escuchar su voz, es cuando Él nos guiará paso a paso hasta llevarnos a su propósito. Si hoy sientes que no sabes qué decisión tomar frente a X o frente a una u otra situación que estés viviendo, la invitación es que busques escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios te va a dar la dirección que necesitas. Pero necesitas aprender a confiar en su guía. Necesitas aprender a confiar en Él. Un ejemplo en la vida real. Primero, si hemos estado orando
o si has estado orando por una decisión importante que debes tomar, es cuando de repente en oración sientes paz, una paz profunda sobre alguna opción que debes tomar. Es cuando podemos decir que ahí está Dios guiándote. Te está guiando a que hagas porque la voz es clara, la voz es tan fácil de reconocer si tienes una comunión permanente con Él. Una segunda, digamos, señal es que la voz de Dios nos va a proteger y te protege de errores. La voz de Dios te va a proteger de peligros. Dios no solamente está guiando, sino que también protege. Dios está protegiéndote. Por ejemplo, vemos el caso de José y el aviso de Dios en sueño. José, el de María. Cuando Dios le habló a Josué en sueño, le dijo que tomara al niño Jesús y a María y que se fueran a Egipto porque Herodes lo iba a buscar para matarlo. Si José, lo hemos registrado en Mateo capítulo 2, versículo 13. Si José hubiera hecho caso omiso, o sea, no hubiera obedecido la advertencia que Dios le da en sueños, Herodes hubiera asesinado al niño Jesús. Pero hubo una voz que le habló tan claramente a través de sueño que no era para confusión ni duda, sino para actuar. Esos son ejemplos. Dios siempre está ahí y dándonos indicaciones, advertencias sobre un peligro, sobre una decisión importante que vayas a tomar. Ahí está Él. Vemos también otro caso de la pesca milagrosa de Pedro. Pedro había estado toda una noche con sus compañeros pescando y no lograron ni siquiera sacar un pez. Lo vemos registrado en Lucas capítulo 5, el versículo 5 y 6, cuando vemos que Jesús se acerca a ellos donde estaban a la orilla de este lugar donde estaban pescando, y Jesús le dijo: echa tu red, boga mar adentro y echa tu red. No habían pescado toda una noche, pero Pedro, por obediencia a ese mandato, obedeció, echó la red y dice que cogieron demasiados peces que hasta las redes se rompían. Aquí que hubo una obediencia. ¿Qué nos está indicando esto como lección? Es que a veces Dios nos lleva a hacer cosas y que parecen ilógicas. Pero si nosotros obedecemos a esas indicaciones, es donde vamos a recibir y a experimentar ¿qué? Vamos a recibir y a experimentar bendiciones inesperadas. Cuando sientes que Dios te está diciendo o pidiendo que hagas algo que puede ser algo ilógico, algo como sin sentido, es cuando nosotros obedecemos a eso que nos parece sin sentido, es cuando recibimos bendiciones inesperadas. Dios nos habla de muchas maneras solo para probar que nuestra obediencia. Otro ejemplo bíblico lo vemos, la voz de Dios restaurando al profeta Elías. Este profeta estaba deprimido y estaba muy desanimado, sintiéndose solo y sin propósitos. Pero Dios le habló, dice que le habló en un susurro, y de esta manera restauró su corazón. Y también tras el fuego escuchó un silbido apacible, y dice que era un silbido apacible y delicado,
Y cuando Elías lo oyó, ese silbido suave y apacible, dice que él cubrió su rostro con sus manos. Lo vemos en Primera de Reyes, el capítulo 19, el versículo 12 y 13. Otra lección que se puede aprender. Dios no solamente nos está dirigiendo, sino que también el Señor quiere sanar nuestro corazón. El Señor quiere sanar tu corazón y recordarte de que tú no estás solo. Si tú estás atravesando en este momento, estás atravesando una circunstancia difícil, es cuando Dios interviene poderosamente para decirte que Él está ahí para ayudarte, que Él está ahí para restaurarte, que Él está ahí para responder, que Él está ahí para decirte que solamente en Él vas a encontrar lo que no puedes ver en tu alrededor. Tenemos un ejemplo en la vida real. Y que otro ejemplo en la vida real es que si nosotros si tú has estado de pronto sintiéndote solo y desalentado, desanimado, ¿sí? Pero en oración tú le dices a Dios y en oración tú le estás recordando a Dios que tú lo amas y que le estás recordando de su amor por ti. Es cuando Dios obra maravillosamente en tu corazón, ante todo, dándote gozo, dándote paz, dándote confianza. Y cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Descubrimos que su paz nos acompaña en cualquier circunstancia. Es cuando las circunstancias, por muy difíciles que sean, por muy adversas que sean tus situaciones, es cuando Dios muestra primeramente su manifestación es con paz, su manifestación es con tranquilidad, donde pareciera que no hubiera esas circunstancias difíciles, porque dice la palabra que el mundo pasa en sus deseos, pero el que escucha la voz de Dios, a esa persona lo que le trae es calma. Esa voz le trae calma, le trae paz. Otro ejemplo que podemos ver en la vida real es que cuando estamos enfrentando problemas, llámese un problema laboral, un problema familiar, pero en oración sientes la paz intensa que te dice, y esa voz intensa llena de paz que te dice, todo estará bien. Tú sientes eso en lo más profundo de tu corazón. Déjame decirte que esa es la voz y la manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que toma el control de todo. Él es el que toma el control de nuestras adversidades. En conclusión, ¿qué puedo decir? En conclusión, aquí podemos decir que Dios quiere transformar tu vida y que la transformación de tu vida es a través de su voz. Si hoy tú decides escuchar y si también decides observar, escuchar la voz de Dios, de cómo todo comienza haciéndole un cambio a tu vida. Él comienza así y que ese cambio se comienza con la paz. Cuando vas a tomar una decisión y que Dios en esa decisión que vas a tomar te permite escuchar su voz para protegerte de algún error o de algún peligro, es donde serás guiada o serás guiado con bendiciones inesperadas. Tu corazón
serás sanado, donde tu corazón, aparte de ser sanado, es restaurado, donde vivirás con una paz sobrenatural. Eso es una garantía, esa es una seguridad. Así que la invitación es que en este momento, terminando y culminando esta reflexión o esta enseñanza, que tú puedas decirle: Señor, quiero escuchar tu voz y quiero, Señor, que lo quiero hacer cada día, todos los días. Y quédate conmigo, porque no puedo hacerlo sin tu presencia, Señor, mediante tu Santo Espíritu. Si esta oración tan sencilla la has hecho de corazón y que en verdad es con sinceridad de orar y tener esa comunión con Él todos los días, en todo momento y las 24 horas de cada día, déjame decirte que es una palabra, una oración que Dios la toma en cuenta y te respaldará. Amén. Bendiciones, bendiciones.